Bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a trabajar con el primer capítulo del libro Introducción y aplicaciones contextualizadas a la lingüística hispánica, titulado Comunicación animal y lenguaje humano. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el de comunicación, entendida como la transmisión de un mensaje de un ser vivo a otro mediante el uso de un sistema común para compartir cualquier tipo de información. A partir de esto, podemos comenzar a comprender la comunicación animal y la comunicación de los seres humanos. Dentro del mundo de la comunicación animal encontramos a los insectos, que se comunican con una función informativa a través de sistemas de señales químicas, sonoras o luminosas. Uno de los casos más estudiados es el de la danza de las abejas, sistema de comunicación que les permite indicar la distancia y dirección para localizar con exactitud una fuente de alimento. Mediante distintas figuras, las abejas comunican efectivamente la localización de las flores a través de la orientación de su danza y su duración, que es directamente proporcional a la distancia de la flor y mediante señales. Además, se comunican mediante señales olfativas. Encontramos además a las aves. En la comunicación de las aves se distinguen las llamadas, más cortas y sencillas, de los cantos, que son vocalizaciones más largas y complejas. Estos llamados y cantos tienen diversas funciones, entre ellas señalar espacios territoriales, realizar alarmas o avisos de peligro, iniciar el cortejo o dar información sobre comida. Se demostró además que hay un componente social en los cantos, que las aves crecidas en cautiverio realizaban cantos más sencillos que las criadas en ambientes naturales. Por último, hallamos a los primates, que demuestran un gran desarrollo de sus habilidades cognitivas en el uso de herramientas y en su organización social. Sus sistemas de comunicación no son la excepción, ya que se valen de gestos manuales, expresiones de la cara, señales olfativas y sonoras para cumplir con diferentes funciones complejas. Por ejemplo, comunicar sus estados emotivos. Gran parte del estudio de la primatología se centra en estudiar el aprendizaje por parte de primates de sistemas de símbolos y elementos del lenguaje humano, demostrando creatividad y flexibilidad en el uso del lenguaje, además de la capacidad de reflexionar y la capacidad de formar juicios sobre situaciones hipotéticas. Ahora comenzaremos a describir los aspectos que distinguen a la comunicación humana. Para ello son útiles las funciones descritas por Roman Jakobson, entre las que se encuentran la función metalingüística, que consiste en la capacidad de reflexión sobre el lenguaje usando el lenguaje mismo, la función lúdica, que es la utilización del lenguaje para entretenernos, un ejemplo son los chistes, la función informativa. Al igual que las abejas, los seres humanos pueden transmitir nueva información a través de sus mensajes. La función emotiva es la capacidad de expresión de emociones, deseos y aspiraciones a través del lenguaje. La función apelativa o conativa es la capacidad de influir en la conducta de nuestros interlocutores. Y la función fática, que consiste en simplemente establecer una conexión con el oyente sin necesidad de intercambiar información. Una forma de distinguir la comunicación animal de la comunicación humana es caracterizando el lenguaje a través de su sistematicidad, abstracción, creatividad, desplazamiento, prevaricación, contextualidad, recursividad y doble articulación en formas discretas. Sistematicidad. Esta característica refiere a los patrones regulares que se observan en el funcionamiento del lenguaje. Decimos que el lenguaje es un sistema. Abstracción. Esto quiere decir que a través del lenguaje somos capaces de describir no solo entidades concretas, sino también conceptualizaciones abstractas. Creatividad. El lenguaje nos permite construir creativamente nuevos mensajes que pueden ser comprendidos por cualquiera que comparta el mismo sistema. De esta forma podemos formular oraciones nuevas que nadie antes jamás dijo y lograr que sean comprendidas. Desplazamiento.
El lenguaje nos permite hablar de circunstancias que no son inmediatas al contexto de producción. Podemos hablar del pasado, del futuro y de situaciones hipotéticas. Prevaricación. Refiere a la capacidad de elaborar no solo mensajes desplazados de su contexto, sino falsos, es decir, la capacidad de elaborar mentiras. Contextualidad. El mensaje lingüístico se elabora y se interpreta atendiendo el contexto de producción. El lenguaje es contextual. Recursividad. Esta característica formulada por Chomsky refiere a la capacidad de añadir elementos extra a una oración sin límite a través de diversos recursos lingüísticos, como la coordinación y la subordinación. Doble articulación. Decimos que el lenguaje se articula doblemente en sus constituyentes. Puede ser dividido tanto en formas sonoras discretas, fonemas, como en sus mínimos elementos constitutivos que expresan significado, morfemas. Luego de las características del lenguaje humano, podemos hablar de conceptos lingüísticos clave. ¿Sí? Hemos establecido que el sistema lingüístico nos permite expresar conceptos abstractos y no siempre se refiere a elementos concretos. Una idea relacionada es que los símbolos que usamos, en este caso las palabras, son arbitrarios, y no hay una relación lógica entre el símbolo y el concepto u objeto al que éste se refiere. Los términos técnicos para esta distinción son los siguientes. El signo lingüístico se divide en dos partes, lo que conocemos como significante, que sería el conjunto de sonidos que forman una palabra, y el significado, que es la conceptualización del contenido que asociamos con el significante. Como hemos dicho, estos símbolos son arbitrarios y existe un principio de arbitrariedad en las distintas lenguas para asociar ese significante con ese significado. Tomamos la palabra perro en español, es diferente a chien en francés y a dog en inglés. También existe una excepcionalidad en la arbitrariedad, ¿sí?, que se da, por ejemplo, en las palabras onomatopéyicas, en las que el significante de algún referente tiene una forma similar al sonido. Aún así, en cada lengua se adapta de manera diferente. El wow wow en español, ¿sí?, y en inglés sería diferente y lo escriben también diferente. El miau nuestro con el meu en inglés es otra muestra de esta excepcionalidad en la arbitrariedad. Una característica que veremos en los sistemas lingüísticos es un conjunto de significantes arbitrarios que nos permiten referirnos a un sinfín de significados. Estos signos reciben el nombre de signos lingüísticos. La cantidad de elementos o características comunes a todas las lenguas se denominan universales. Por ejemplo, un universal sería que todas las lenguas poseen sustantivos. La comprensión de estos universales nos permite entender mejor la capacidad lingüística de la mente humana y la adquisición de la lengua, ya sea nativa o extranjera. Un concepto relacionado a este es la tendencia tipológica universal, que expresa las propiedades más comunes sin excluir los casos excepcionales. En una estructura común y básica que se espera encontrar con mayor frecuencia en la mayoría de las lenguas del mundo, por ejemplo una estructura silábica de forma consonante más vocal. Lamentablemente, los lingüistas se dedican a estudiar estos universales, pero se encuentran con que muchas lenguas mundiales están desapareciendo y no hay caso de frenar esa extinción. Referirnos ahora a las reglas del sistema lingüístico. Como ya hemos dicho, el sistema lingüístico de los humanos es un conjunto de signos abstractos que nos permite hacer referencia al mundo que nos rodea. Para la construcción de ideas completas necesitamos establecer conexiones entre esos signos abstractos. Hay varias teorías lingüísticas que nos hablan y difieren en cuanto a la conceptualización de esas conexiones entre los elementos y la estructura en que los elementos se encuentran. Cada teoría tiene que tratar esta relación entre los elementos del sistema. Para entenderlo, podemos trazar conceptos de que uno de los más importantes es la definición de regla. ¿Sí? Una regla es un mecanismo que señala una relación entre dos o más elementos dentro de un sistema lingüístico. Estas reglas son abstractas y representan la función de la mente humana en los procesos de creación e interpretación de los mensajes lingüísticos. Distinguimos dos clases de reglas. La regla prescriptiva es la manera normativamente correcta en que una lengua a la hora de armar una oración se representa. Es la que se encuentra en los libros de textos y en la gramática. Estas reglas no son la principal preocupación del lingüista. El lingüista
se inclina más a otro tipo de regla denominada descriptiva, que es la que nos muestra el uso de una lengua que se incluye en los usos informales, en los usos considerados inaceptables incluso en contextos formales. La regla descriptiva nos intenta describir el lenguaje como es y no como debería ser o como era antes. Los modelos de lenguaje humano se enfocan en esta regla y se esfuerzan para captar la función de la mente humana durante el uso del lenguaje para la comunicación. Relacionado a este concepto, podemos hablar de la gramática innata. Tenemos que imaginar que la capacidad de aprender y usar las lenguas involucra cierta sofisticación cognitiva y el empleo de un sistema bastante complejo. Uno de los personajes más conocidos con respecto a la gramática innata es Noam Chomsky. Chomsky postuló que los humanos nacen con un sistema innato dedicado a la adquisición y uso de sistemas lingüísticos. En su teoría hay conceptos importantes como pobreza de estímulo, que es la evidencia lingüística incompleta y a veces mal formada que reciben los niños, y entrada o input. Estos dos conceptos son muy destacados en el planteo hecho por el investigador. Chomsky argumentaba en contra del paradigma que en ese entonces era dominante y era denominado conductismo. El conductismo sostenía que el aprendizaje lingüístico se daba a través del estímulo ambiental que recibía el individuo, lo observable y la imitación. El obstáculo más grande del conductismo era que no contemplaba la creatividad, como una característica del lenguaje humano. Hoy en día, casi todos están de acuerdo en que los procesos de adquisición no dependen solo del ambiente. Con respecto al lenguaje como proceso cognoscitivo, existen nuevas perspectivas que nos permiten describir de manera diferente la naturaleza cognoscitiva del lenguaje. Algunos han notado ciertas estrategias de aprendizaje que se emplean en otras áreas y son similares a las que se emplean en el uso del lenguaje. Es decir, que los procesos mentales asociados con el lenguaje no son distintos de los que utilizamos para cumplir otras actividades. También podemos imaginar, en vez de un conjunto de reglas simbólicas, un conjunto de formas con enlaces entre sí. La fuerza de estas conexiones entre elementos es la forma de capturar ciertas normas en una lengua. Una combinación fuerte entre dos elementos representa una combinación que ocurre con frecuencia. En cambio, una conexión débil representa un uso menos común. Nuestras reglas gramaticales, según el conexionismo, se conciben como enlaces entre elementos cuya fuerza puede variar. La conceptualización de regla gramatical como una serie de conexiones entre elementos del sistema lingüístico encaja perfectamente en modelos psicológicos como una red de asociaciones. A pesar de que existen varias maneras de concebir la noción del sistema lingüístico humano, hay bastante acuerdo en cuanto a ciertas características del lenguaje humano. Por ejemplo, todas las lenguas permiten la creatividad, y esta creatividad es tomada como un elemento central. Bien, teniendo en cuenta el estudio de las reglas descriptivas que fue mencionado anteriormente, podemos decir que en lingüística se intenta describir el lenguaje en uso. Se hace foco en el lenguaje que tiene lugar en situaciones y contextos reales. Y para esto se realiza un análisis que está basado en patrones lingüísticos que emplean los hablantes y en relación a eso se utilizan una serie de conceptos claves que son los que vamos a desarrollar en este momento. Uno de ellos es la forma que es el grupo de sonidos que integra una palabra o la secuencia sonora, la cual es una estructura superficial en lo que es la palabra. De alguna manera se corresponde con el significante cuando hablamos del signo lingüístico. Luego está el contenido que alude al concepto que asociamos con cada forma y del cual se desprende una variedad de conexiones entre forma y función a su vez. Se sabe que cada lengua tiene un número finito de formas y cada forma se asocia por lo menos con una función, aunque frecuentemente una forma tenga más de una función. La función
refiere al papel que cumple la forma en el contexto de una oración, la función gramatical, el sujeto, la coordinación de dos o más elementos, etc. Se dan diferentes combinaciones, puede existir, por ejemplo, una misma forma para dos funciones diferentes, como en el caso del verbo hable. La palabra hable puede estar refiriéndose a la tercera persona singular de este verbo en el modo subjuntivo, como bien puede ser la segunda persona del singular del modo imperativo. Se dice que los lingüistas se interesan por la conexión entre forma y función y, bueno, como decimos, puede haber una misma forma para diferente función, puede haber una forma igual, o sea, una misma función para diferentes formas también. Por ejemplo, si yo digo voy a ir a fútbol el año que viene, estoy intentando expresar la misma función utilizando la construcción voy a del futuro perifrástico. Y también puedo expresarla con un presente simple diciendo el año que viene voy a fútbol. O sea, voy a ir por un lado con el futuro perifrástico, voy a con el presente simple. Son dos formas diferentes para una misma función. Con respecto al concepto de variación, la cual es estudiada puntualmente por la sociolingüística, se tiene que ver con el uso de dos o más formas para cumplir una misma función, y en este caso responde a factores lingüísticos, por ejemplo, el tiempo verbal, o a factores extralingüísticos, que alude a la reflexión del contexto social, características del hablante y el oyente, el lugar de interacción, el tema, así como los factores interpersonales y situacionales, lo cual remite a un modelo comunicativo también. El elemento frecuencia está relacionado con la cantidad de instancias que un elemento está presente en una muestra, hablado o por escrito, y que determina su vigencia, conservación o cambio. Del concepto de frecuencia se desprende una serie de subelementos, ya que puede existir una frecuencia de muestra, que es la cantidad de veces en que se repite un elemento, o de tipo, que es la cantidad de veces que lo hace en relación al tipo de palabra. Otro concepto es el de colocación, que es la frecuencia en que dos elementos se utilizan juntos, lo cual predice un uso convencional dentro del sistema de la lengua. La conservación es la vigencia que un elemento tiene y está dado por la frecuencia de uso. Por ejemplo, el verbo tener se conjuga como tuve en la primera persona del singular. El verbo andar se puede conjugar como andé, si bien no estaría gramaticalmente correcto. El hecho de que esté vigente en el uso puede desencadenar la conservación de ese uso. Luego, la regularización es el uso del paradigma verbal, el uso del paradigma verbal regular para la conjugación de formas irregulares. Por ejemplo, nuevamente con el verbo andar, la forma andé, o sea que debiera ser anduve, en la conjugación irregular, pero andé sería un uso predictivo, intuitivo o aquello descrito por
lo que tiene que ver con la conciencia del uso, digamos, de la conjugación regular, que puede generar la aplicación de ese mismo paradigma para el verbo irregular. La reducción es el desgaste o la pérdida total de características fonéticas debido a la mayor frecuencia de uso que derivan en la automatización de una forma. Por ejemplo, hablado, hablado. O sea, se pierde un elemento fonético debido al uso, y esa frecuencia de uso hace que se pierda y se produzca un cambio fonético. Bien, de la idea de la influencia del uso sobre el sistema lingüístico, se puede decir que la formación de la gramática es un proceso continuo, en permanente evolución, que establece generalizaciones a partir de elementos presentes en el lenguaje según el contexto de uso. Esto da lugar a una permanente reconfiguración que consiste en el análisis de las unidades lingüísticas de acuerdo con los contextos de uso y con su frecuencia. Y el otro concepto asociado es el de gramática emergente, que es un proceso derivado del hecho de extraer generalizaciones sobre la naturaleza del lenguaje, las cuales están basadas en evidencia directa de los patrones que existen en contextos reales de uso, lo cual permite establecer patrones lingüísticos.